Qué Qué honor, un honor. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción como para abrir este ciclo. Vamos a dar inicio al primer ciclo de charlas virtuales sobre literatura argentina del siglo XIX. Este año vamos a tener 2 encuentros, pero el proyecto es continuar. Esta hermosa propuesta que en una charla informal con Marisa pensamos, soñamos, imaginamos, hoy es una realidad. Es el primer proyecto de extensión intercátedra e interinstitucional que las cátedras de literatura argentina, uno de la Universidad Nacional de Formosa y la Universidad Nacional del Nordeste, organizan juntas, y como tal deseamos que este es el primer proyecto de tantos por venir. Un segundito. Así, el equipo de cátedra de la Facultad de Humanidades de la Cátedra de Literatura Argentina 1, compuesto por Marisa Udiño y la profesora Analía Verónica Benítez, y el equipo de Cátedra de Literatura Argentina 1 de la UNE, compuesto por, bueno, quien les habla, Milagros Rojo Guiñazú, y por el licenciado Bruno Ragazzi, somos los promotores y organizadores de estas jornadas. Nos acompañan en la organización la editorial de la Universidad Nacional de Formosa y el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Humanidades de la UNE. Este ciclo de charlas pretende brindar a los estudiantes del profesorado y la licenciatura en letras el contacto con especialistas en autores y en obras de nuestra literatura nacional de un periodo en particular que es el siglo XIX. Esperamos que a partir de estos encuentros podamos debatir, profundizar problemáticas y perspectivas actuales en los estudios de la literatura argentina del siglo XIX. En este primer encuentro e inaugurando las charlas, el ciclo de charlas, para nosotros es un lujo presentar a la doctora Natalia Crespo. Y ahora, Marisa, te cedo los honores para continuar. Bueno, muchísimas gracias. Quiero comentarles que este encuentro ha sido posible, cierto, lo compartimos con Milagros, pero el origen de todo fue la gran generosidad de Milagros, de quien nació la propuesta. Por supuesto, nosotros, desde la Cátedra de Literatura Argentina 1 del Profesorado en Letras de Formosa, de la Universidad Nacional de Formosa, tomamos la iniciativa y la hicimos nuestra junto con esa amable generosidad de Milagros. Y por supuesto, la invitación y el contacto que tuvo con Natalia y con Eve Molina, Natalia Crespo y Eve Molina, que también está. Así que Milagros y a la Facultad de Humanidades y Universidad Nacional del Nordeste, muchísimas gracias por esta iniciativa para construir juntos este espacio. Bueno, ¿cuánto tenemos para decir de la doctora Natalia Crespo? A veces nosotros, no solamente es una formalidad, ¿verdad?, leer, presentar a quien va a disertar, sino también para el público nuestro, los estudiantes que nos están oyendo, que están asistiendo en este momento, es importante que ellos conozcan ese camino, ¿verdad?, que toda formación profesional implica, ese camino en el que están construyendo los estudiantes y que en pocos años, y todo depende del proyecto de formación profesional que tengan, seguramente a cuántos de las chicas y chicos que aquí nos están escuchando, vamos a tener que también decir el doctor tal, la doctora tal, el magíster, la especialista, la escritora, la autora. Nosotros, al presentar la historia de la formación profesional de cada uno, también los alentamos a ese camino de la formación académica. Así que Natalia Crespo
Es docente e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Ella es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Literatura Comparada y doctora en Literaturas Hispanoamericanas por la Universidad de Illinois. Entre 2007 y 2010 se desempeñó como profesora de literatura hispana en la Universidad Tecnológica de Michigan y se especializa en el rescate de obras perdidas de la literatura argentina del siglo XIX. Ha reeditado en este trabajo, ha reeditado textos de Josefina Pelliza de Sagasta, seguramente nos va a comentar de esto ahora en la charla, ¿verdad?, de Miguel Cané, de Lucio Mancilla, entre otros. Es autora del libro Parodias al Canon, reescrituras en la literatura hispánica contemporánea, 1975-2000, editada por Corregidor en el año 2012, y de numerosos artículos académicos. Pero además escribe ficción, es novelista, la doctora Natalia Crespo, y es autora de la novela Fotón, publicada por la editorial Modesto Rimba en 2016, y la otra novela, Con perdón de la palabra, editorial Oblosca, 2019. O sea, es todavía nueva la novela, 2019. Natalia Crespo, además de todo este cuento de la formación profesional y del desempeño, es una excelente colega y amiga de una red, la Red de Estudios de Literaturas de la Argentina, la RELA, que hace unos años se ha conformado y nuclea a colegas, investigadores, profesores que trabajan sobre la literatura argentina. Así que con la doctora Crespo, con Natalia, nos encontramos habitualmente en las charlas, en los congresos, y bueno, tenemos el placer de tenerla hoy acá, cada uno en su casa con nosotros. Así que bienvenida, Natalia, estamos ansiosas por escuchar. Bueno, muchas gracias, Marisa, Milagros, muchas gracias a toda la audiencia. Para mí es un gran honor estar acá, invitada virtualmente. He tenido el gusto de visitar y de participar de eventos en las dos universidades que hoy me convocan, y son lugares en los que me he sentido muy a gusto. Y bueno, veo gente, muchas caras amigas, así que el honor es profesional y afectivo también. Bueno, hoy les voy a hablar de archivos, prensa y literatura del siglo XIX. Es una charla pensada privilegiando un auditorio estudiantil, ¿sí? Así que las colegas presentes, por favor, no se ofendan si hay partes que les resultan un poco básicas. Lo que me interesa es poder transmitir mi pasión por este tipo de investigaciones, mi entusiasmo, y bueno, que se lleven sobre todo eso. El conocimiento lo van a poder también recoger en los libros. Así que bueno, yo voy a concebirme como un puente entre toda la bibliografía y ustedes, y sobre todo mi afán es transmitirles esta pasión, ¿sí? Bien. Bueno. Avísame cuando comenzamos a compartir la pantalla. Sí, comencemos a compartir y por favor siéntanse libres de interrumpirme si tienen preguntas, si hay algo que no se entiende. Pero cuando quieras, Marisa. Ahí estoy haciendo las maniobras correspondientes. Perfecto, y te agradezco muchísimo porque así no me pierdo las caras. Perfecto. Bueno, bueno, así que esto es en el marco del ciclo de charlas sobre literatura argentina del siglo XIX, una actividad, como dijeron mis colegas, organizada por la UNE y la UNAF,
y mi ponencia se titula Archivo y prensa en la literatura argentina del siglo XIX. Bueno, en esta charla les quiero presentar muy brevemente algunas de las muchas nociones teóricas desde diferentes disciplinas en torno al archivo, algunas ideas sobre el rol de la prensa en la cultura del siglo XIX y por qué es importante hoy la investigación en archivos hemerográficos, ¿sí? Es decir, de las hemerotecas, todos aquellos que tengan que ver con el guardado y el resguardo y patrimonialización de diarios, revistas, publicaciones periódicas, a eso se refiere archivos hemerográficos. Y finalmente voy a terminar contándoles un caso particular de obra rescatada de los archivos. Bueno, quiero empezar de algo cotidiano, ¿sí? O de anécdotas desde lo más llano posible. Entonces, los invito a hacer un ejercicio poco académico que consiste en que nos imaginemos las siguientes situaciones. Estamos en una clase de veterinaria, la primera clase de la materia anatomía animal, y se presenta un profesor que nos dice que nos va a hablar de las partes de la vaca, de los órganos internos de la vaca. Y hay dos opciones, o que llegue con una vaca abierta al medio y nos señale sus partes, o que llegue con un manual, también abierto al medio, y nos enseñe en qué consiste la anatomía de la vaca. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la opción que escoja el profesor? El manual. Lo más común es que traiga un libro. Muy bien. Trasladar la vaca hasta el salón. Muy bien, no logro identificar quién respondió, pero está muy bien. Lo más probable, si el profesor está en sus cabales, que no siempre ocurre, es que traiga un libro. ¿Qué pasa si de golpe un día una persona, amiga, conocida, a quien consideramos compatriota, nos asevera que es japonesa o japonés? ¿Qué vamos a necesitar para que esa confesión se torne verosímil? Su identificación. Que tenga Bien. Que tenga rasgos también, que tenga rasgos orientales. Que tenga rasgos orientales. Supongamos que no, que tiene un aspecto sumamente criollo. Le vamos a pedir documentación. Le vamos a pedir, por ejemplo, un DNI, un pasaporte, una partida de nacimiento. ¿Sí? Tanto el manual de anatomía animal como la partida de nacimiento son formas del archivo. En el primer caso es una forma de archivo de la ciencia, de cómo la ciencia construye un sentido de verdad, según Bruno Latour, que vamos a ver a lo largo de esta charla. En el segundo caso, la partida de nacimiento es una forma del archivo, un documento histórico que inscribe al sujeto dentro de una ciudadanía, dentro de una nacionalidad. Es decir, que es la injerencia del Estado en la vida privada de un individuo. Y es lo que a mí me acredita que la nacionalidad de esa persona es japonesa, argentina, chilena. ¿Sí? Entonces, quiero que retengan estos conceptos que después los van a entender más a la luz de la teoría. Pero las dos son formas del archivo. Imaginemos otra situación. Sos un alumno o una alumna nuevo, estás en primer año de la facultad y se declara el aislamiento, la cuarentena. Pero vos tenías muchas ganas de conocer gente, de hacerte un grupo de amigos, de integrarte. ¿A qué mecanismos vas a recurrir para poder socializar sin salir de tu casa? Profe, buenas. Sí, buenas tardes.
Mira, primeramente podría ser a las redes sociales, Bien, o los grupos de perfecto. WhatsApp, o los grupos de Facebook donde se reúnen, o la aula virtual. Muy bien, perfecto. Las redes sociales, Facebook, WhatsApp, el aula virtual, todas esas son las tecnologías actuales de comunicación, los soportes, las plataformas que nos permiten socializar. Son análogas en sus funciones a lo que era la prensa en el siglo XIX, que son tecnologías, la prensa, los libros, las revistas, tecnologías pensadas para la comunicación, la socialización, la política, la difusión de ideas. Entonces, análogamente a lo que son hoy las redes sociales, la prensa cumplía una función de soporte tecnológico para la socialización y la comunicación. ¿Qué pasa si vamos a una visita al glaciar Perito Moreno? Y vemos, Marisa, te pido si saltamos a la próxima diapositiva, y vemos esto, entre otras bellezas de ese lugar. Quiero que retengan esta imagen y pensemos que la parte de la literatura decimonónica que hoy conocemos, la que se reedita, se enseña, se vende en las librerías, aparece en Canal Encuentro, es la partecita de arriba, lo que aflora a la superficie. Pero existía en el siglo XIX una producción muy prolífica, lo vamos a ver con el libro que figura en esta presentación de Eve Molina, Cómo crecen los hongos, a quien considero mi maestra, además de mi amiga, que revelan las investigaciones que la producción de la época era muchísimo más rica, polifacética, variada, de lo que el canon nos permite hoy reconstruir. ¿Sí? Entonces, la investigación en archivos va a tratar de bucear por toda esa parte que queda por debajo de la superficie. Bueno, entonces, vamos a empezar con la definición más formal de lo que es un archivo, ¿sí? Los archivos son el conjunto de documentos, cualquiera que sea su fecha, su forma y su soporte material, producidos o recibidos por toda persona o institución y por todo servicio u organismo público o privado en el ejercicio de su actividad. La conservación de esos documentos está organizada desde el interés público, tanto para las necesidades de la gestión y de la justificación de derechos, como para la documentación histórica de la investigación. La Dirección de Archivos tiene como finalidad administrar y controlar los archivos públicos que constituyen la memoria de la nación y una parte esencial de su patrimonio histórico. Este lenguaje tan formulaico, que nos puede parecer un poco abstracto, en realidad ya plantea en su base todas las cuestiones que van a ser polémicas en torno a los archivos. Y es lo público y lo privado, la persona y la institución, el patrimonio y la individualidad, y la memoria y el derecho a la información, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver según de qué tipo de archivos estemos hablando, son los debates que aparecen entre los teóricos que dirimen esta cuestión. Bueno, el archivo es un campo que ha sido asediado desde un montón de disciplinas, ¿sí? Desde la archivología, que es una rama de la bibliotecología, Mónica Pené, por ejemplo, que es una bibliotecaria de la Universidad de La Plata, y Graciela Swiderski, que es una bibliotecaria del Archivo General de la Nación, han escrito y brindado bibliografía sobre este tema. Vamos a ver hoy brevemente algunas definiciones de Pené. También desde la sociología, la investigadora argentina Karina Llanello y el francés Philippe Artier han brindado sus puntos de vista en cuanto a en qué sentido el archivo siempre implica
una ideología y una toma de posición, ¿sí? Este es el enfoque desde la sociología. Desde la lingüística, Elvira Arnoux, Mara Glossman, son las dos especialistas que han formulado también una serie de mecanismos y de operaciones que siempre están presentes en la construcción de un archivo. Vamos a verlo, todas estas teorías muy a vuelo de pájaro, porque daría para un seminario completo sobre archivo, pero bueno, muy panorámicamente. Desde la filosofía, que son quizás los textos más crípticos y más espesos, Michel Foucault, en su libro Arqueología del Saber, plantea una teoría de los archivos como formas del disciplinamiento y del control. Bruno Latour, que es quizás el que hoy vamos a ver por un poquito más de detenimiento, y Jacques Derrida en un texto que aparece muchísimo citado, que es un clásico, que se llama Mal de Archivo, una interpretación freudiana, y que creo que de todo lo que se ha escrito de archivo es verdaderamente lo más indescifrable. Yo personalmente, las veces que leo a Derrida, necesito primero leer a los traductores de Derrida, no del francés al español, sino de la filosofía a un sentido más tangible. Sí. Si están interesados en Derrida, hay una investigadora argentina que es una excelente traductora, por decirlo así entre comillas, que se llama Gabriela Balcarce, tiene sus artículos y sus papers online, en línea, si los buscan. Es para mí una buena puerta de ingreso, si están interesados en leer a Derrida. Desde la historia hay una investigadora francesa que coescribió con Foucault, pero bueno, es mucho menos conocida que Foucault, que se llama Arlette Fargue. Con mi colega Mila la hemos estado transitando en el seminario, que tiene un libro bellísimo que se llama La atracción del archivo, que les recomiendo mucho, que también está en línea, lo pueden buscar y bajar de internet, y que es la experiencia de una historiadora que bucea e investiga en los archivos judiciales, los archivos de delincuentes de la Edad Media, muy interesante. Horacio Tarcus, desde lo nacional, es un autor que también tiene bibliografía muy interesante, aportes muy ricos. Un artículo en particular que recomiendo se llama El drenaje patrimonial como destino, donde habla de las dificultades de los investigadores argentinos en hacernos de las fuentes principales, entre otras cosas. Y después, desde la museología, Jacques Rebel tiene un artículo sobre lo que él llama la fiebre de archivo y el afán por patrimonializar que nos asedia o que nos ocurre en esta época, ¿sí? Entonces, esto es para que tengan más o menos un panorama de la complejidad de este concepto de archivo y de cómo fue abordada la palabra y la idea desde distintas disciplinas. Para quienes quieran introducirse en este tema, les recomiendo el libro Palabras de Archivo, de Graciela Golchuk, de La Plata, y Mónica Pené, que recopila una serie de artículos sobre distintos archivos y distintos procesos de reconstrucción. Tiene al final, además, una entrevista con Derrida, y sobre todo tiene una introducción de Mónica Pené con conceptos que desde la archivología nos dan definiciones básicas, ¿sí? Así que voy a empezar por ahí, voy a empezar por esas definiciones. Para la bibliotecología, la palabra archivo puede designar tres cosas. Se puede referir a un conjunto de documentos, por ejemplo, si pensamos en el archivo David Viñas, menciono como puede ser cualquier otro, pero bueno, el archivo David Viñas, hace unos años, la familia Viñas decidió reunir en carpetas todos los borradores, la correspondencia, los papeles de David Viñas y donarlos a la biblioteca.
Entonces, lo que se llama el archivo David Viñas, que algunas de estas cartas y papeles están digitalizados y se pueden consultar en la Biblioteca Nacional, se lo llama el archivo Viñas. También un archivo puede ser un sector de una institución, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al Museo Sarmiento, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, hay un sector dentro de la biblioteca que tiene los archivos del museo, ¿sí? O en una biblioteca de una universidad, la zona de la hemeroteca también tiene sus archivos. Entonces, la palabra archivo designa esa parte de esa institución. O también puede ser un edificio, ¿sí? El AGN, que es el Archivo General de la Nación, es todo un edificio consagrado a el almacenamiento de los archivos. Esto para que vean la polisemia de la palabra, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen en común estas tres acepciones de la palabra archivo? En los tres casos, un archivo consiste en reunir documentos que estaban dispersos. Primero sería en determinar qué papeles y en virtud de qué características un determinado papel tiene un valor documental, un valor histórico, ¿sí? El archivo también tiene la función de ordenarlos. Ordenarlos implica clasificarlos, describirlos, catalogarlos. Preservarlos del daño material, ¿sí? El archivo también tiene que ver con poner a resguardo de hongos, polillas, humedades, fuego, deterioro del paso del tiempo, este material que tiene un valor histórico. Y por último tiene que ver con disponibilizarlos a los usuarios, es decir, los mecanismos de guardado y de catalogación de un archivo tienen que ser lo suficientemente comprensibles para que el próximo usuario los pueda recuperar, ¿sí? Por eso se habla de posibilidades de reuso del archivo. Por ejemplo, si yo soy bibliotecaria y decido que voy a guardar los archivos que estoy revisando bajo el criterio de el clima que hacía el día que yo los vi por primera vez. Entonces voy a poner en una carpeta todos los archivos de los días de lluvia y en otra carpeta todos los archivos de los días de sol. Bueno, ese va a ser un criterio inválido porque no me va a permitir el reuso. Es decir, el próximo usuario que venga no tiene forma de saber qué día llovió y qué día hubo sol. Entonces, mi criterio de almacenamiento tiene que ser reusable, tiene que ser recuperable por otro usuario. Marisa, dejé de ver el Power. Que se ha desconectado. Sí, salió de la reunión, se ve que habrá tenido algún problema de conexión y yo estoy queriendo compartirlo sin que sea toda la pantalla porque no... A ver, si no se puede lo comparto yo misma. Bueno. En el diseño de pantalla tiene que ir mosaico, pero además primero abrilo al Power antes de compartir. Que en tu pantalla esté completo. Pero maximizado, quiero decir. A ver, ahí. Un segundito. Sí, tranquila. No, acá me escribe Marisa, me avisa que se le cortó. Un segundito y ahí ya vamos a... Pero no me sale la... ¿Ustedes ven la presentación?
No, porque has elegido compartir esta pantalla y tenés que elegir la otra. Cuando pongas compartir, presentar, no busques toda tu pantalla, sino una ventana. Sí, puse una ventana. Y no te mostró las distintas opciones para que elijas, haga clic en la que querés. No, me da solamente la opción del Meet. Y yo lo tengo abierto, porque tengo abierto el... Pero lo tenés maximizado, o sea que vos lo podés ver ahora en toda la pantalla. Andá no. por la barra de abajo, busca el Power. Lo que pasa es que si la pongo así, lo pongo al PowerPoint abierto. Sí, no importa. No permite ver nada. No, vos tenelo abierto en tu pantalla. Después por la barra de abajo volvés hasta el signo de internet y ahí volvés a Meet. Te quedan las dos ventanas abiertas simultáneas. Entonces ahí sí te da, al presentar una ventana te va a dar el Power. Eso ya lo hemos aprendido después de dar clase todo este año. Qué manera. Si no, Mila, trucos. Otra opción, Mila, es que yo comparta mi pantalla y las dejo de ver, pero bueno. Que no me si está ponemos mosaico, o pasámelo a mí, Natalia. A ver, ahí volvió Marisa, me parece. Sí, ahí está. No me da la alternativa para hacer eso. Perdón, pero no, se ve que... Porque no quiero compartir entera la pantalla, Eve, porque me están pidiendo admisión para la reunión. Sí, pero es que simplemente vos la abrís y después ya volvés vos a Meet, no hay problema. Claro, pero no estoy, se ve que no estoy en contacto. No te preocupes, Mila, yo comparto y... Bueno, Marisa nos está diciendo algo, pero con el micrófono apagado no te escuchamos, Marisa. Marisa, no te escuchamos. Yo no la veo, Marisa. Sí, yo la veo en un rinconcito. Bueno, a ver. ¿Ahí ven? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno. Ahí. No, se veía bien antes. Ahora... Se veía bien antes. Sí. Espera. ¿Ahí lo ven? No. No. A ver, espera. Ahí está compartiendo Marisa. Ahí lo de Marisa se ve. Ah, perfecto. Gracias, Marisa, nos rescataste del naufragio tecnológico. Bueno. Si querés avanzar un poquito más, Marisa, que habían... Eso. Bueno, entonces decíamos que en los tres casos se trata de patrimonializar, ¿sí? Hacer de estos documentos un patrimonio. Marisa, si querés pasamos a la siguiente. No sé si me está escuchando, Marisa. Ahí está. Bueno,
Vamos a ver brevemente una de las concepciones de Philippe Artier, que es uno de los sociólogos francés, en el caso, junto con Karina Llanello. Traté de elegir de cada disciplina un investigador internacional y uno o una nacional. Philippe Artier pone el énfasis en que el archivo es un objeto social, ¿sí? Es un elemento cultural que vincula el pasado con el presente, lo local con lo global. ¿Qué significa esto? La lectura que hacemos del pasado siempre va a estar condicionada por la cosmovisión y la ideología y un montón de otros factores como la edad, la clase social, la raza, el género, del archivero, de la persona encargada de hacer esa tarea. ¿Por qué conecta lo local con lo global? Porque todo lo que conforma los archivos de una nación, por ejemplo, el acta fundacional, la declaración de la independencia, el himno, la correspondencia política, nunca es exclusivamente pieza de una sola nación. Es decir, eso pertenece a una nación, pero es una documentación replicable, análoga a la que aparece en otro montón de naciones. Entonces, en ese sentido, conecta lo local con lo global. Instituciones, fechas, lugares, ideologías condicionan el sentido del documento y la construcción del archivo. Por ejemplo, vamos a ver esto en casos concretos. La documentación que guarda el CEDINSI, que es el Centro de Estudio de las Culturas de Izquierda, va a hacer una lectura y una catalogación y un almacenamiento, por ejemplo, de las noticias de los atentados que hacían los anarquistas a principio de siglo, muy distinta de la que haría un archivo policíaco, ¿sí? Probablemente en el CEDINSI lo rotulen como movimientos revolucionarios de la anarquía, mientras que los archivos de la policía lo rotulen como incidentes delictivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo caratulamos, cómo etiquetamos aquella documentación? Siempre va a estar permeado por el tipo de institución que la guarda, las fechas, los lugares, las ideologías, ¿sí? En ese sentido, la función del archivero o archivera nunca es inocente, por decirlo así. El archivo es conservador e instituyente. ¿Qué significa? Esa manera de catalogar y almacenar supone la asignación de un sentido, hace prevalecer de ese documento determinadas características por sobre otras. ¿Sí? ¿Se entiende? En esta misma línea, François Hartog, que esto también está en línea, si lo googlean lo van a encontrar, hay una entrevista que le hizo un investigador colombiano, habla de los usos políticos del pasado. Dice, ni los archivistas ni tampoco los historiadores trabajan en el vacío. Cada indicio es relacionado con una determinada coyuntura a partir de un recorte ideológico. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué pasa desde la lingüística? Tanto Elvira Arnoux como Mara Glossman, que son las dos investigadoras lingüistas que se han ocupado de los archivos, las dos que tomé aquí, seguramente está Lucila Paglay también y habrá muchas otras, hablan de la formación de los archivos en tanto actos de lectura y montaje. Montaje, análogo el concepto al que se toma en cine, ¿sí? Es decir, para formar un archivo, primero tenemos que leer el documento, interpretarlo, y en función de esa interpretación lo vamos a ordenar o clasificar. Toda formación de un archivo supone un proceso de eliminación, selección y preservación. Esto lo van a entender mejor, suena quizás un poco abstracto, se va a entender mejor cuando veamos un caso particular de rescate de archivo. Y dice, categorizar es integrar al texto recuperado a una trama de sentido preexistente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo rescato novelas sentimentales y las rotulo como novelas sentimentales,
las voy a inscribir o las voy a pensar dentro de una serie literaria antecedida por otras novelas sentimentales. Si yo escojo un texto y lo rotulo de otra manera, eso le va a generar otro eslabonamiento. Bueno, para Bruno Latour, desde la filosofía, tiene un concepto muy lindo para hablar de archivos y sobre todo de archivos digitales, que es de lo que él se ocupa más adelante, parte de pensar la analogía entre la digitalidad y la imprenta, el surgimiento de la imprenta. Entonces plantea que desde la modernidad y con la invención de la imprenta, surge la posibilidad de crear un dispositivo de saber móvil, inmutable y legible. A ver si adivinan de qué artefacto se trata. Es algo que transmite un saber, es un El libro. Perfecto, no sé quién dijo el libro. Yo, Valentina, ¿qué tal? Valentina, muy bien, no te veo, pero veo cuando hablas que suenan las bolitas del volumen. Bueno, entonces, a partir, ahí te veo, ¿qué tal? Encantada. Bueno, muy bien, entonces, a partir de la imprenta, ¿qué pasa? Surge esta posibilidad de que el saber ya no depende de quién lo enuncia en el momento en que lo enuncia, ¿sí? Sino que hay un dispositivo tecnológico, el libro, que permite esa casi paradoja de lo móvil inmutable, ¿sí? El libro se puede pasar de mano en mano, se puede distribuir, se pueden imprimir miles de ejemplares, y eso hace que ese saber cristalizado, la letra de molde, sea inmutable y compartible, móvil, comunicable a una masa de gente. En este sentido dice que el archivo es el dispositivo de la modernidad para decir qué es verdad y qué no. Por ejemplo, volvemos al caso del profesor de veterinaria y su manual de anatomía de la vaca. ¿Por qué el archivo es el dispositivo de la modernidad para decir qué es verdad y qué no? Porque en la modernidad yo voy a necesitar que me muestren un documento escrito que avale que lo que se está diciendo es verdad. La ciencia, por ejemplo, procede por acumulación del saber en el texto escrito. Un manual, en tanto tal, acredita un sentido de verdad. Yo no voy a dudar de que lo que dice el manual de anatomía es cierto. Lo doy por sentado. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos de la institución ciencia que han sido cumplidos para que ese manual esté impreso y circule. ¿Sí? Entonces, un archivo es aquello que en la modernidad permite determinar qué es verdad y qué no. Lo mismo con la partida de nacimiento del japonés. Si yo tengo un papel que dice que esa persona nació en Japón y es un papel con más o menos crédito, tiene sellos y tiene algún grado de oficialidad, ese archivo es, en la era moderna, un estatuto de verdad. ¿Por qué en la modernidad? Porque antes de la imprenta esto se procesaba de otra manera, ¿sí? Las noticias corrían de boca en boca, no había una tecnología de lo escrito. O había pergaminos, había otro tipo de tecnologías. A partir de acá, Bruno Latour va a plantear, y con esto terminamos la parte de archivo de la charla, que no hay imperio sin archivo, que toda conformación y consolidación de un poder institucional, un Estado-nación, un imperio, cualquier tipo de gobierno, necesita de un archivo, es decir, necesita de una serie de documentos que acrediten su autoridad. El archivo entonces es tanto un patrimonio histórico como lo que garantiza la gobernabilidad, el pasaje de una autoridad a otra. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, para sintetizar, Bruno Latour es un afecto de archivo. La verdad
es el resultado de los procedimientos técnicos que se hacen para sostener un discurso. Por ejemplo, la ciencia, es lo que veíamos en el caso del veterinario, procede a través de los datos acumulados, que son transportables e inmutables. La movilidad de lo inmutable sería en este caso lo que se refiere al manual científico. Bueno, así como no hay Estado-Nación sin archivo, también podemos plantear que no hay Estado-Nación sin prensa, que toda conformación de las identidades nacionales dependió o se basó o se apoyó en la prensa. En esto hay un libro clásico, que ya debe tener unos 20 años, de Benedict Anderson, que se llama Imagined Communities, Comunidades Imaginarias, que justamente plantea la necesidad o lo fundamental que resulta la prensa en la conformación de las identidades nacionales. Yo voy a tomar no a Benedict Anderson, sino a nuestra historiadora Mirta Lobato, que plantea que la prensa fue en el siglo XIX una de las formas privilegiadas de intervención política y de formación de la opinión pública. Junto con las cartas, ofrecía un espacio de comunicación y de negociación entre ciudadanos. ¿Sí? Es decir, la prensa era, como si pensáramos hoy, análogamente en las redes sociales, una tecnología en el sentido de un soporte que permitía la socialización, pero no solo la socialización. Fundamentalmente también la política y junto con la socialización y la política, la literatura. Según el censo de 1887, existían 15 periódicos políticos. Bueno, no voy a leer toda la lista, pero lo que sabemos a partir de los estudios de Tim Duncan, que era un australiano que se especializó, historiador, que se especializó en la prensa argentina del siglo XIX, también sus artículos están en línea, se pueden encontrar. La importancia de estos diarios, o lo que él llamaba los diarios más importantes, eran aquellos que tenían una tirada de entre 12.000 y 18.000 ejemplares por día, ¿sí? En este caso voy a tomar, vamos a centrarnos en el periódico Sudamérica. Bueno, no solamente en Buenos Aires, sino también estos 15 periódicos eran de tirada nacional, pero Tim Duncan plantea que cada capital de provincia podía jactarse de contar con por lo menos 2 o 3 diarios con finanzas, personal, posibilidades de vida y estilo similares a los de la capital, determinadas todas estas características por orientaciones políticas. Es decir, cada diario era financiado, escrito, dirigido por un determinado partido político. Por ejemplo, el diario Sudamérica era el diario por excelencia del juarismo, ¿sí? De Juárez Selman. Entonces, en la década del 80, cuando fue el apogeo de esta oligarquía dirigente, el diario Sudamérica tuvo sus años de esplendor, especialmente entre 1888, 1887, 1889, después ya en el 90, con la revolución del Parque contra Juárez Selman, Sudamérica empezó a decaer. Dentro del periódico hay una sección que se llama folletín, que es la parte, el tercio inferior de la página del diario. Ahora lo vamos a ver en una foto que no está muy visible, pero se va a poder identificar. El folletín era un texto literario, generalmente, publicado en el tercio inferior de la página del diario, y muchas veces se trataba de una novela por entregas, es decir, un texto que semanalmente, generalmente la frecuencia era semanal, iba publicando diferentes capítulos de una misma novela. ¿Estoy un poco corta de tiempo? Tuvimos una interrupción, así que continúa, Noti. Perfecto. Bueno,
escribe Sarmiento sobre el folletín. El folletín es, como usted sabe, la filosofía de la época aplicada a la vida, el tirano de las conciencias, el regulador de las aspiraciones humanas. Un buen folletín puede decidir de los destinos del mundo dando una dirección a los espíritus. El folletín, digamos, tenía no solamente una finalidad de entretenimiento y de dispersión en cuanto al placer literario, sino también era una gran influencia en las mentalidades, en las ideologías. Bueno, pensemos en textos de nuestra literatura que hayan surgido en la prensa. Los cielitos, los diálogos patrióticos de Bartolomé Hidalgo, las gacetas de Luis Pérez en el periódico El Gaucho, los textos de Hilario Ascasubi, La Refalosa, Media caña de campo para los libres, Cielito gauchipatriótico, la novela Los misterios del Plata, de Juana Manso, que apareció primero en el Jornal das Señoras, y que yo aprendí hace muy poco, gracias a Eve Molina, que la novela tuvo como 4 reediciones. Después, Eve, encontré un artículo que les recomiendo, de Margarita Pierini, que cuenta todo el itinerario de esta novela. Pero bueno, es una de las obras que apareció primero en la prensa periódica, ¿sí? Esta es una foto de O Jornal das Señoras, el periódico brasilero donde apareció por primera vez la novela. Bueno, esta es la tapa de Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga, cuando ya fue libro, ¿sí? Pero como ustedes saben, antes de aparecer en libro, apareció como folletín en el diario chileno El Progreso, entre creo que marzo y agosto del 45, no sé si los meses están acertados, pero fue en el 45, fue apareciendo semanalmente en el periódico El Progreso, que es este que tienen acá en amarillo. Bueno, otro clásico de nuestra literatura, que también apareció primero en periódico, fue Una excursión a los indios Ranqueles, que surgió primero en el diario La Tribuna. Miren, en esta foto quizás se puede apreciar, aunque la calidad es bastante baja, que hay una línea negra transversal que divide el tercio inferior de la página en tinta un poco más oscura, y lo que está debajo es el folletín, ¿sí? Digamos, esta sección en donde aparecían las novelas por entrega. Una excursión a los indios Ranqueles aparece antes de surgir como libro, esta es la tapa de la primera edición, como folletín por entregas en el diario La Tribuna. Bueno, fíjense, esta es la tapa de la primera edición de Una excursión a los indios Ranqueles, que está, de paso les paso el dato por si no lo tienen, en la Academia Argentina de Letras, que tiene digitalizadas un montón de primeras ediciones de obras clásicas. Bueno, entonces, en el diario Sudamérica, por tomar solamente uno de los que fueron importantes, aparecieron a lo largo de la década del 80 las novelas La Gran Aldea, Fruto Vedado de Paul Grusac, Ley Social de Martín García Merú, En la Sangre de Eugenio Cambaceres y las famosas Coserís del Jueves de Lucio Mansilla, ¿sí? Esto para que se den una idea de cómo textos que son clásicos de nuestra literatura y que nosotros conocimos en libros, surgieron primero en la prensa. Bueno, ¿cuáles eran las ventajas de la prensa frente al libro? Primero, tenía costos más reducidos, era material fragmentable, en fascículos o en folletos, tenía mayor frecuencia de publicación, mayor distribución y además tenía una lectura más socializable. Y acá me quiero detener un poco en un dato que hace a las costumbres, a los hábitos de lectura de esa época, que hoy son
sino perdidos con seguridad mucho menos frecuentes. Entonces, acá traigo un fragmento de un artículo, una cita de un artículo de Hernán Paz que dice: en el siglo XIX, la prensa ofrece una matriz de consumo más cercana a lo popular y masivo antes que a lo tradicional. Y con esto me quiero referir a la costumbre que podemos ver en este cuadro, no sé si llegan a ver la cabeza, esta parte blanca, que es la cabeza del anciano reclinada, que está leyendo el periódico a toda su familia. Me quiero referir a este hábito del siglo XIX de leer en voz alta, ¿sí? La lectura compartida en voz alta. Es decir, que no necesariamente había que comprar el diario y saber leer para enterarse de las noticias, ¿sí? Si pensamos que la alfabetización masiva recién se empieza a acrecentar aceleradamente a partir de la década del 80 y luego a principios del siglo XX, pero que en las décadas anteriores del siglo XIX no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo podía adquirir libros o periódicos, y que entonces la lectura en voz alta permitía que mucha más gente que la que compraba el diario tuviera acceso a las noticias. Bueno, al respecto les recomiendo un libro sobre los hábitos de lectura del siglo XIX que se llama La lectura cotidiana, de William Acree. Bueno, este Power igual les va a quedar. Bueno, vamos a ver qué registros nos quedan hoy de esta lectura en voz alta en nuestra literatura. Y me pareció delicioso este fragmento de El torito de los muchachos que dice: llegué por fin a mi casa con aquel papel maldito, deseando encontrar alguno que lo leyera un poquito. Pasa en esto un escuelero de los de la Recoleta, y le digo: amigo, venga, leyamos unas gacetas. Bueno, escuelero viene a ser maestro de escuela y es una invitación a léame en voz alta, porque seguramente era la única manera de acceder. Bueno, entonces, para ir redondeando, ¿qué conecta archivo, prensa y literatura? Nuestra literatura del siglo XIX es inseparable de la prensa como soporte tecnológico, ¿sí? Como vimos, yo traje una pequeña lista, pero hay muchísimos más ejemplos. Las novelas que hoy conocemos en libro, y muchas de las que no conocemos también, aparecieron primero en la sección folletín de los diarios. De toda la literatura publicada en la prensa en el siglo XIX, solo conocemos una parte, ¿sí? Acá vuelvo a la imagen del iceberg. Por eso es tan importante el trabajo en archivos hemerográficos, porque lo que se producía en la época es mucho mayor que lo que hoy conocemos. En este sentido, les recomiendo el libro de B. Molina, Cómo crecen los hongos, la novela argentina entre 1838 y 1872, donde Molina releva 84 novelas escritas entre estos años, la mayoría de las cuales hoy nos resultan completamente desconocidas, y nos da una idea de lo polifacética, diversa, prolífica que era la producción novelística de la época. Bueno, entonces, ¿por qué muchas de estas novelas son desconocidas? Lo que Molina plantea es que había muchos autores nobles de uniópera, no sabía cómo explicarlo, pero quizás se entiende la palabra, autores de una sola obra, que no solamente no tenían ninguna colocación política ni pública que los convirtiera en personajes célebres, sino que además habían escrito una sola novela, quizás en periódicos o revistas menores, y quizás también sobre géneros desvalorizados, como puede ser, por ejemplo, la novela sentimental.
pasamos a la siguiente. De las 84 novelas que releva Molina, se agrupan en 4 categorías, a partir de sus temas predominantes. Las novelas políticas, o del ciclo de la tiranía de Rosas, las novelas históricas, las novelas socializadoras y las sentimentales. Bueno, este es un listado para que ustedes tengan una dimensión de lo desconocido de este material, de algunas de las novelas sentimentales relevadas por Molina. Pueden echarle un vistazo y decirme si alguna de ellas les resulta conocida, si aparece en alguno de los programas de literatura que han estudiado, si alguna vez han visto alguno de estos libros en una librería, o si por el contrario, como me pasó a mí la primera vez, son textos hoy absolutamente desconocidos, ¿sí? Entonces, la lista es para que se den una idea de la inmensidad de este material de archivo que hoy desconocemos, ¿sí? El Power les va a quedar, así que no hace falta que anoten todo. Bueno, estas son algunas tapas de ese material desconocido, de las novelitas sentimentales. Algunas se publicaban directamente como libro y otras aparecían como folletín. Por ejemplo, la que está debajo, la foto del periódico, es la novela Carlota o la hija del pescador de Tomás Gutiérrez, que aparece, yo recorté la foto, no se ve toda la foto del periódico, pero quizás sí llegan a ver una línea negra, un poquito más oscura que el resto, que indica dónde empieza el folletín, ¿sí? Este es el tercio inferior de una página completa de periódico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando rescatamos material de archivo? Primero, hay procesos de eliminación, selección, preservación, montaje e interpretación. Categorizar un texto es integrarlo a una trama de sentido preexistente. Esto lo van a entender mejor cuando veamos un ejemplo concreto, ¿sí? Así que por ahora salto y después vamos a recuperar estas ideas. Bueno, vamos ahora a una cuestión más práctica. ¿Cómo se empieza un proyecto de investigación en archivos? Si alguno de ustedes quisiera arrancar con un proyecto de investigación en archivos, yo les voy a contar un caso particular entre muchísimos posibles, ¿sí? El caso de los últimos textos que recuperé, que son de Lucio Victorio Mansilla. Un primer paso es hacer un relevamiento de todas las obras del autor, ¿sí? Entonces, esta es una parte que además se puede hacer en cuarentena porque se hace por internet. ¿Cuáles son los principales catálogos de los repositorios que hay en Argentina? Entonces, el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, el catálogo de la Biblioteca del Congreso, de la Academia Argentina de Letras, de la Biblioteca de la UBA. Si quieren seguir haciendo una investigación, el catálogo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y después, en caso de que tengan acceso, la biblioteca o colección privada del autor o autora en cuestión, ¿sí? ¿Qué hacemos una vez que tenemos esta información? Lo que yo hice, y que me fue de mucha utilidad, es muy sencillo y consiste en armar lo que yo llamé una grilla del estado editorial. Es decir, en un Excel, hacer o a mano un cuadro de doble entrada donde voy especificando cuáles son todas las obras de ese autor y cuántas ediciones y reediciones tuvo. Cuando hice esto para Mansilla, me encontré con lo que yo llamo una canonización despareja, es decir, de la obra
Una excursión a los indios ranqueles, que seguramente ustedes leyeron o conocen. Hay chiquicientas reediciones, muchísimas, desde 1870 hasta la actualidad. Les diría que hay una por lustro, cada 5 años se reedita la obra. Ediciones ilustradas, abreviadas, de tapa dura, de tapa blanda, baratas, caras, para todos los gustos. De su segunda obra más conocida, que es Entre nos, Coserís del Jueves, hay también unas cuantas reediciones. Pero después de los últimos libros que publicó, que fueron Un país sin ciudadanos en 1907 y el inmediatamente anterior, En vísperas de 1903, nunca hasta ahora se han reeditado. Ni tampoco se ha reeditado, y esto lo descubrí leyendo la biografía de Mansilla, una serie de textos que publicó en el diario, valga la redundancia, el diario, o el periódico El Diario, entre 1906 y 1911. Entonces, lo que a mí me ocurrió, y que por eso les transmito esta experiencia, porque puede pasar con otro montón de autores, es que leyendo, a partir de la grilla editorial y leyendo bibliografía sobre Mansilla, me encontré con que había más de 200 artículos de Lucio Mansilla hoy desconocidos, nunca hasta ahora reeditados. Entonces, la tarea de rescate consistió en, es una tarea de hormiga, ir a los archivos, buscar en el periódico El Diario esta columna llamada Páginas Breves, digitalizarla, editarla y compilarla. Entonces, acá volvemos a la cuestión de los archivos y el procedimiento de construcción de un archivo. ¿A qué se refieren Glossman y Arnoux cuando hablan de eliminación? En principio, eliminar todo lo que hace al contexto de esta columna. Digamos, si yo me proponía hacer un relevamiento de todo el diario, no me alcanza la vida ni la salud mental. Entonces, un primer gesto era recortar y fotografiar y luego digitalizar solamente esta columna de Mansilla. Ahí es un primer movimiento de eliminación o selección. ¿En qué consistió el montaje? Yo voy a poner un ordenamiento, un criterio de catalogación de este material, que significa ordenarlo, en mi caso yo elegí ordenarlo cronológicamente. Entonces, reeditar todos los textos de la columna Páginas Breves en orden cronológico, en orden de aparición. Bueno, entonces, así llegamos, y acá me van a disculpar el aviso publicitario, pero bueno, se trata de libros gratuitos, así que no les estoy queriendo vender nada, simplemente contarles que están actualmente en prensa, pero en cualquier momento salen, los primeros 3 tomos de los 6 tomos que conforman las Páginas Breves, digamos, para que tengan una idea del volumen de este material, va a llevar 6 libros. Los 3 primeros tomos salen, espero, el mes que viene, y corresponden a los años 1906, 1907 y 1908. Esta columna, a ver, nosotros conocemos de Mansilla, casi toda la obra de Mansilla tiene un origen hemerográfico. ¿Qué significa? Una excursión a los indios ranqueles se publicó primero en El Diario, Las Coserís de los Jueves, también primero como folletín en El Diario, su libro Retratos y Recuerdos salió primero también por entregas en El Diario, y recién después se reunieron en libros. Ahora, ¿por qué las obras anteriores sí se compilaron en libros y no las Páginas Breves?
yo creo que tiene que ver con que Mansilla falleció en 1913. Entonces, este material quedó en los archivos sin ser recogido hasta ahora. Así que bueno, como ven, hay mucho, mucho para hacer en los archivos. Bueno, esto que tienen acá, que yo no sé si ¿Querés pueden que lo acceder. comparta? Lo pongo en el chat, Nati. Ah, porque ahí perfecto. estos van a poder... Bueno, están todos invitados a hacer un cuestionario que armé. Es un poco en broma, van a ver que lo llamé cómo medir o medí tu archividad en sangre. Eso por supuesto es una broma, pero es un cuestionario multiple choice que armé con ayuda de un programador que me asistió tecnológicamente para que jueguen un ratito y contesten, si tienen ganas, una serie de preguntas. Por supuesto es anónimo, no va con nota, no los compromete de ninguna manera, pero bueno, si tienen ganas de hacerlo, creo que les puede resultar divertido, lleva 5 minutos. Así que bueno, no sé, chicas, Mila y Marisa, si quieren que les dejemos unos 5 minutos a los chicos para hacer el cuestionario, o si quieren que empecemos con las preguntas. Y podemos ir empezando con las preguntas, y el que quiera ir haciendo el cuestionario también lo puede hacer. Digo, Bien. como porque me parece que hay un público diverso, así que por ahí quieren comentar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, profe. Dayana, sí. Dayana. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana, mucho gusto. Igualmente. Quería preguntarle, profe, desde que comenzó este proyecto, ¿cuántos años le llevó a hacer todos los libros, escribirlos? Bueno, a ver, lo de Mansilla lo empecé a recolectar el año pasado y la cuarentena me ayudó, porque me agarró con muchas fotos de archivo y como no puedo salir de mi casa, como casi todos nosotros, Mansilla fue una especie de laborterapia, voy a decirlo. Así que en estos meses de cuarentena pude avanzar lo que no habría avanzado si estuviéramos con la vida libre, ¿sí? En general depende del ritmo de trabajo, pero la parte más corta en cuanto a tiempo es la digitalización, ¿sí? Es la búsqueda y digitalización. Lo que lleva más, lo que demanda más dedicación es la edición del material, ¿sí? Por suerte ahora ya no tenemos que copiar a mano. Tenemos tecnologías que nos permiten, yo por ejemplo usé un programa que se llama OCR, que es un programa que transcribe la letra de una foto de un texto. Entonces, no tenés que copiar a mano, pero por ejemplo, Beatriz Curia, que es una de las primeras investigadoras que empezó con las ediciones críticas, contaba que, Eve lo sabe mejor que yo porque trabajó muchos años con ella, tenía que empujar el lápiz, ¿sí? Copiar a mano, pasarse horas y horas en los archivos. Nosotros somos privilegiados, yo voy con una cámara de fotos, saco foto a todo, llego a mi casa, me bajo las fotos en la computadora, digamos, es una tarea que con las nuevas tecnologías se facilitó muchísimo. No sé si te respondí
se me perdió tu cuadrito de la chica que me hizo la pregunta, no sé si le respondí bien. Nati, hola, ¿cómo te va? Y buenas tardes a todos. Hola, Chonchi, querida, ¿cómo andás? Bien, mira, encantada, ya puse ahí en el chat mi parecer, y me gustaría hacerte una pregunta y mostrarles a todos una foto de época. No sé si se va a ver la foto de época bien. ¿Qué ven en esa foto? ¿Qué ves vos, Natalia? Y yo veo a una pareja, presumiblemente un matrimonio, sentados y él con el diario. ¿Y ella? Y ella pareciera, Que no tiene un llego a libro. ver. Tiene un libro. Tiene un libro, bien. Sí. Bueno, esa foto es de fines del siglo XIX, comienzos del XX. Y él es mi bisabuelo y ella mi bisabuela. ¡Ay, mirá qué lujo! El archivo personal. Un archivo personal. Bueno, eso por un lado, porque me parece una foto hermosísima. Está sacada en la vivienda de ellos, que entonces vivían en San Andrés de Giles. ¿Sí? Preciosa. Sí. Bueno, y en cuanto a la pregunta, lo del tema del archivo, primero un comentario y luego una pregunta. Como comentario diría que es una tarea tremendamente importante de preservación cultural, sobre todo con los archivos de materiales más antiguos, digamos, ¿no? No digo incunables, pero, digamos, que se van perdiendo por deterioro o descuido, ¿sí?, de las instituciones que incluso los albergan y debieran cuidarlos y preservarlos. Así que creo que el archivismo es una variante para los que estamos en literatura, pero también para los historiadores, como vos dijiste, para otras disciplinas, absolutamente central y al mismo tiempo secundaria en el imaginario colectivo intelectual, digamos. O sea, es como si fuera una tarea menor, digamos, ¿no? Poco creativa, digamos así. Pese a que está nada menos que preservando algo que de lo contrario nadie lo podría leer nunca más y hasta es posible que se pierda para todos los tiempos, digamos, ¿no? De modo que en el inicio de la investigación de los jóvenes sería muy bueno los equipos de investigación que están actualmente en ejercicio de la cátedra, no es mi caso porque yo sí estoy en investigación, pero ya no estoy en la cátedra, el hacer una parte, aunque sea de archivo, ¿no? Un aprendizaje de archivo para investigar. Y la pregunta tiene que ver con la crítica genética en literatura, ¿no? Es decir, creo que cualquiera de los enfoques críticos puede usar el archivo, o puede apelar al archivo, o construir archivo, pero ¿cómo ves la relación entre el archivo o el archivismo como actividad y la crítica genética? Sí, bueno, de crítica genética tenemos dos especialistas, por lo menos que yo tengo conocimiento en el país, que son Elie Dalois y Lucía Pagliai, y tienen, digamos, la crítica genética parte de pensar, para quienes no están familiarizados con esta rama de la lingüística o de los estudios filológicos, parte de concebir las distintas versiones de un mismo texto que hizo un escritor como textos diferentes, ¿sí? Digamos, si un cuento de Borges aparece en diferentes versiones, o por ejemplo tomemos el caso de un... Martín Fierro, por ejemplo. Martín Fierro, o el archivo Viñas, donde tiene un montón de sobreescrituras, tachaduras, correcciones. Todas esas versiones no serían los borradores previos hacia algo definitivo, sino diferentes obras de por sí. Ajá. Esto supone concebir al texto literario como inherentemente incompleto, ¿sí? Es decir, no es un camino hacia la versión perfecta porque esa perfección no existe, sino que son diferentes etapas de la creación. Otro axioma que tienen como parte de su disciplina es que en la versión final siempre
coexistieron un deseo de expresión sin censura por parte del escritor versus una serie de presiones sociales, editoriales, convenciones de época que habrían ido censurando esas versiones previas. Entonces, el sentido de estudiar los borradores tendría que ver con recuperar esos momentos de mayor libertad del escritor, donde todavía no tachó eso que después tachó, donde todavía no se arrepintió, ¿sí? Entonces, a mí me parece una tarea fascinante. Yo personalmente, en este momento, estoy más enfocada en el rescate de los archivos hemerográficos porque me parece que hay verdaderamente un riesgo de extinción, digamos. No voy a escatimar en dramatismo con esto. Hay muchas, por ejemplo, muchas de las páginas del diario donde yo rescaté los textos de Mansilla, que verdaderamente están ilegibles, o porque están rotas, apolilladas, húmedas, la tinta borrada. Entonces, cuando empecé a rescatar esto, dije, pero acá estamos frente a un tesoro, porque son textos de Mansilla que están verdaderamente desintegrándose. Entonces, a mí me agarró ese sentido de urgencia. Y además me parece, hablando de los posibles proyectos de investigación, que el tema Mansilla está sumamente inexplorado, que el porcentaje de la obra de Mansilla que conocemos es bastante más escaso de lo que creemos, y que, entre otras cosas, Mansilla tiene que haber dejado algunos rastros de su pasaje por Formosa, por Chaco, donde también estuvo, fue gobernador. Entonces, hay un montón de tarea hemerográfica todavía pendiente. Quizás ustedes tienen algún archivo local, regional, donde puedan ir a buscar, pero yo estoy segura, por la compulsión de escritura que tenía Mansilla, que ustedes deben tener en su región material para rescatar de Mansilla. Sí. Bueno, esperemos que sí. Esperemos. Bueno, resulta que, a ver, yo cuando te escuchaba hablar, ¿verdad?, de dónde, si alguien quiere iniciar una investigación, dónde puede recurrir, ¿verdad?, y citaste las fuentes, hay algo que, hay asimetrías. Hoy en día se van salvando con estos medios, ¿verdad?, que nos permiten accesos cuando se vive por allí en lugares donde esos archivos no están suficientemente, o no existen, o son inexistentes como archivo, claro, o están con muchos problemas, ¿verdad?, en su formación, constitución y demás. Acá no nos olvidemos, por ejemplo, en Formosa, respecto de esto que vos estás diciendo, bueno, la organización del archivo histórico provincial es de la década del 90 recién. O sea, recién sobre la década del 90 tuvo, a ver, si decimos una organización, decimos, bueno, ponerlos en un lugar, seguramente hay algún tipo de ordenamiento, pero bastante descuidado, los archivos, y al menos ese, evidentemente tampoco quizás haya inversión de parte, digamos, del Estado provincial para sostener esos archivos, ¿verdad? Y para preservarlos. Hay trabajo de la gente, pero evidentemente falta, y falta mucho, ¿verdad? Tampoco hay el acceso, precisamente porque no está muy bien organizado y con el personal suficiente, en ambientes difíciles para trabajar. Bueno, quizás todavía no sabe, es más, yo diría que todavía no sabemos todo lo que hay en el archivo, porque hay mucho que está allí, se me ocurre, guardado simplemente, ¿verdad? No
con esta tarea, ¿no? Y respecto de Mansilla, no solamente en Formosa, no nos olvidemos que el territorio nacional del él fue gobernador del territorio nacional del Gran Chaco, abarcaba claro. también lo que es resistencia hoy en día, Claro. el Chaco, o sea que también podría haber allí. Por lo que yo tengo entendido, fuera de la guerra del Chaco, que fue antes, Mansilla, creo, no me atrevo a afirmarlo, pero creería que Mansilla fue un gobernador que no estuvo en el territorio, no estuvo, porque acuérdense que lo termina matando a Pantaleón Gómez, que estuvo, digamos, anterior a él, ¿verdad? Y entonces, bueno, tengo entendido así que estuvo muy poco o no estuvo en el territorio, pero habría que buscar esos materiales, ¿no? Y bueno, y la pregunta, dada a lo de Chonchi, es si este trabajo, por ejemplo, de relevar estos, cuando se organizan, digamos, es otra instancia, sería de investigación, ver los cambios, las transformaciones que ha hecho el propio editor y las editoriales una vez que ese material pasa del formato folletín a un formato libro, ¿verdad? Eso ya no entra en el trabajo, digamos, de compilación, presentación con respecto de los archivos. Bueno, a ver, si pudiésemos hacer ese cotejo, en los casos en que se puede hacer ese cotejo, es porque esa obra ya no es un archivo hemerográfico, ya alguna vez se editó como libro. Por ejemplo, hay varios estudios que analizan cómo el Facundo en sus versiones por entregas era mucho más melodramático que la versión en libro, que supuso por parte de Sarmiento una depuración, un trabajo de revisión, de emprolijamiento, ¿sí? No me acuerdo de quién es el artículo, después si querés te lo mando, pero es un estudio sobre la variación textual entre Facundo Folletín y Civilización o Barbarie, vida de Facundo Quiroga. Creo que Diana Sorensen es una de ellas, ¿puede ser? Diana Sorensen también trabajó, sí, me parece que no, que es un artículo, lo encontré hace poco, pero digamos, ese cotejo se puede hacer cuando el archivo hemerográfico es la base de un libro que ya existe. Claro. Pero, por ejemplo, con las páginas breves que nunca se habían publicado en libro, o con muchas coserís de Mansilla que se publicaron en libro mucho después de su muerte y por el trabajo de un editor, ese cotejo no existe, porque no hubo ninguna intervención del autor en el armado del libro. ¿Me explico? Sí, perfecto. Pero sí, es un trabajo fascinante para el caso de, por ejemplo, creo que Beatriz Curia lo hizo con Amalia, cotejando las versiones hemerográficas con el libro. Eso se puede hacer cuando el autor llegó a armar el libro. Perfecto, gracias. Yo no quiero capitalizar el intercambio porque hay mucha gente que quiere preguntar seguramente, pero si bien es cierto que tu exposición refiere más que nada a la cuestión del archivo hemerográfico en relación con las obras literarias, que es nuestra disciplina de estudio, digamos, en el presente se puede hacer lo mismo agregando un componente que no estaba ausente en el siglo XIX, y voy a dar el ejemplo concreto en el caso de Juan Moreira, pero en el presente nosotros tenemos a nuestro escritor Orlando Fambreda, que escribe y publica las dos primeras ediciones de su novela y después otras con otros editores, y fue conocida primero como Colgado de los Tobillos, la vida del Gauchito Gil. El título de la novela era Colgado de los Tobillos. Después, en una tercera o cuarta edición con otra editorial, por consejo, dice él, de la editorial para que tenga más gancho,
le cambió el título a la novela es la misma, y le puso El Retobado, ¿no? Entonces, es la misma novela, pero con otro título, ¿sí? Claro. Y eso tiene que ver con las cuestiones publicitarias y con las cuestiones de los ganchos publicitarios. Y dije que me iba a ir otra vez al caso de que también este recurso existía en el siglo XIX, porque todos sabemos que Juan Moreira se publicó en forma de folletín primero en el diario del hermano de Gutiérrez, ¿no es cierto? Y hay uno de los capítulos en los que se menciona la bebida, que es divina y riquísima, la esperidina, ¿sí? El gaucho pide en la pulpería, ¿no? En la novela, y es ¿cómo se dice? Vulgarmente eso cuando se pasa una publicidad, que pasa un chivo. Un chivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como parte del diario se sostenía con los aportes de los anunciantes, era una forma del chivo ponerlo dentro de la trama novelística y, bueno, estamos hablando de un texto del siglo XIX. Casi diría que la misma función cumple este cambio de Van Bredan en el título de su novela, también por razones publicitarias y de gancho. Ya no de chivo, por supuesto. Pero esto nomás quería comentar. Gracias. Claro, está muy bien lo que decís. Bueno, si lo agarran las de crítica genética, le dirían que no es un gancho publicitario, sino un acto de autocensura. Sí. Que justamente hablan de, digamos, los procesos de corrección de los escritores que tienen que ver con ese recorte de la libertad creadora. Y en el caso de Borges es otro el fenómeno, distinto de los otros que acabamos de mencionar. Es un cambio, un viraje en su estética, de ir de un momento ultraísta y decir, en el general Quiroga Bencocha el muere, ¿no es cierto? No cambia el muere del título, pero sí cambia y la noche vagando en vez de atorrando, que era un término muy, digamos, localista, ¿no? Bueno. Es otra de las cuestiones. Bueno, no sé si alguno de los estudiantes quiere hacer una pregunta. Ahí, por ejemplo, las veo. Yo quería aprovechar, Marisa, mientras vos preguntás eso y los estudiantes piensan en qué quieren preguntar, más o menos compartir algunas de las cosas que están en el chat. Perfecto, en el chat hay cosas muy interesantes. Hay muchos saludos, no solamente de los estudiantes, sino de las colegas que han participado de distintas provincias en esta posibilidad que nos da la virtualidad, que podemos encontrarnos de distintos lugares aquí. Preguntan por la presentación de PowerPoint. Yo le aclaré, es una alumna de Misiones que al principio habíamos aclarado que los alumnos que cursan Literatura Argentina 1, tanto en la UNAF como en la UNE, van a disponer de la clase grabada en los espacios que tenemos de trabajo, así como el PowerPoint, pero que la clase también se va a transmitir, digamos, se va a poner en el canal de YouTube de la facultad, y cualquiera, yo les dejé ahí mi correo electrónico, que requieran que les pase algún material o algo por correo electrónico, funcionaríamos como nexo nosotras para que no te molesten a vos, Natalia, en el caso que vos quieras dar tu correo, ya. Sí, ningún problema. En el chat, perdón, me distraje, disculpe profesora, me distraje mirando el chat del encuentro. Hay varios que ya hicieron el cuestionario, que están muy contentos, que les encantó. Bueno, el cuestionario ya les queda, así que pueden jugar a responder bien, a responder mal. La idea es que sea algo lúdico, pero bueno, yo quiero aprovechar antes de que se nos acabe el tiempo para saludar, que veo muchas caras queridas, Lili Mazara, Gloria Licé, Alejandra, porque tengo en mi pantalla solo algunos, no sé cómo hacer para ver a los demás. Pero bueno, hacemos muchos, no vas a poder verlos. No voy a poder. Aprovechar como dicen en la tele, o como decían, un saludito para todos los que me conocen. Que me da mucha alegría ver caras queridas por acá.
Así que bueno, eso, no dejar de agradecer la presencia y saludar. A Eve ya la saludé, pero bueno, supongo que hay muchas más, a Chonchi, muchas más colegas. Liliana Mascara, Vigista, Alejandra Nayim. A Ale no la veo, no logro verla, pero bueno, Ale, un saludo. Pero está, digamos, ahí en el chat, ¿no? Y quiere hablar Eve. Sí, quiero hablar porque me ha mencionado tanto que estoy colorada ahí. Estamos esperando también. Pero, bueno, sí, pero no, con tanta presentación, en la próxima clase van a estar todos asustados, quieren. A ver, el trabajo que ella ha citado de cómo crecen los hongos, bueno, esa frase cómo crecen los hongos en realidad está sacado de un diario, hablando de la importancia de rastrear en los diarios, del diario La Tribuna, que decía que las novelas estaban creciendo como hongos y como hongos iban a durar un día, y casi fue profético porque después ha costado mucho volverlas a releer. Pero yo ese trabajo en realidad lo hice continuando el de un profesor norteamericano que se llamó Marion Lichblau, que ya en el año 59 había hecho un rastreo de las novelas argentinas y después, bueno, ha continuado, y en el 2007 publicó un libro gordo de 1111 páginas con todas las novelas argentinas del siglo XIX y XX, con las distintas ediciones inclusive. Así que lo mío en realidad fue buscar esas novelas que él ya había rastreado, localizarlas y, bueno, sí, leerlas y hacer el trabajo. Pero esto no se hace, no lo hace una sola persona. Esto siempre se tiene que hacer en equipo o continuando lo que otros han empezado. Y es un mundo fascinante. Sobre todo el trabajo con los manuscritos, y para ver las modificaciones que ha hecho el autor. No estoy de acuerdo con las autoras que cita Natalia, no creo que todo sea autocensura. Yo la experiencia que tengo, por ejemplo, en el cotejo de la edición de Amalia, de las entregas que hizo en la revista La Semana en Uruguay en 1851 y el primer mes del 52, a la versión en libro, en los 8 tomitos de 1855, nos muestran que son dos novelas distintas, porque una es más política y la otra es más novela histórica. Y no creo que haya en sentido estricto censura, sino un cambio en la visión política y en la época en que lo publica, y entonces Mármol modifica en muchas cosas. Además del estilo, de mejorar, de ser más preciso, de dar más detalles. Agrega información histórica, que es lo que a lo mejor ahora no nos gusta tanto en una novela, porque le da más perspectiva histórica. En la primera edición es más política. Entonces hay toda una historia detrás, que no es solo de censuras, pero sí. Es fascinante cuando uno encuentra en estos archivos novelas o texto cualquiera, poema, obra de teatro, sin publicar por el autor, porque se abre un montón de interrogantes, a ver qué escribió, por qué lo publicó, por qué no lo pudo publicar, lo publicó, lo cambió, por qué motivos lo cambió. Y eso se puede hacer con autores hasta muy contemporáneos. Sí. A ver, creo que... Eso que decís, Eve, perdón, de verdad, del mismo posicionamiento, lo estamos viendo en la lectura, estamos leyendo en otra de las argentinas, Operación Masacre, ¿verdad? O sea, claro. el escritor en distintos momentos de su vida y de acuerdo con sus compromisos políticos fue haciendo también cambios y ajustes y orientando la lectura. Natalia, hay algo que dijiste, citando, ¿verdad? Primero decirte que fascinante, me gustó muchísimo. Muchas gracias. Didácticamente estuviste realmente muy, muy agradable, muy entretenida, muy, muy interesante la charla. Sobre todo esto que nos pusiste a todos en esta analogía, ¿verdad? De ver cómo es el presente para poder entender comparar, ¿verdad? El presente con el pasado, a dónde recurriríamos. Nos pusiste en escena una situación para poder representarnos el valor del diario, el valor del archivo. Creo que muy valioso. Y ahí
dijiste en la cita algo que me quedó a mí, ¿no? Cómo el archivo también y, digamos, la tarea del que hace el relevamiento y organiza y etiqueta, clasifica, de alguna manera también condiciona la lectura y orienta la lectura de quienes van a recibir ese material, ¿verdad? Y que, a ver, qué difícil es salirse de esas, para los lectores primeros, ¿verdad? Otras miradas de ese material que está organizado, presentado y orientado de alguna manera por la tarea del investigador, ¿no? Sí, es todo un desafío. Yo creo que en eso los bibliotecarios son profesionales, digamos, que pueden rotular, catalogar con la menor inferencia subjetiva posible. Y después va a depender un poco del tipo de archivo, digamos, si estás trabajando quizás con archivos que son ordenables cronológicamente, tenés la tarea facilitada. En general, los autores que rescatan archivos que tienen que ver con experiencias sociales traumáticas, por ejemplo, Derrida, que trabaja con los archivos del Holocausto, ahí es casi imposible la no intervención de la subjetividad del archivero en cómo rotulás. Entonces, también depende, yo creo, de qué archivo se trate. Es mucho más fácil ser menos subjetivo en archivos, no sé, por ejemplo, sobre el clima, claro, que cuando estás trabajando con alguna situación de un pasado traumático. Perfecto. Buenas tardes. Disculpe que interrumpa, pero me pareció sumamente interesante lo que estamos hablando. Yo hace poquito recibí el diplomado de bibliotecología y archivología. ¡Ay, felicitaciones! Muchas gracias. ¿Tienes luz? Me encantó. Sí, yo, profe. Y me encantó ver otra perspectiva, además de la que yo recibí en los estudios. Y es cierto, cuando en todo lo que sea social, es muy difícil hacerse máquina y dejar de ser subjetivo. Claro. Y muchas de las veces cuando nosotros vemos las maneras personales de organizar las bibliotecas personales, no podemos comprender el criterio de organización, porque también es muy subjetivo. Así que quería decir eso y decir que me gustó un montón toda la charla. Bueno, muchas gracias, Luz. Lo tomo como un elogio doble si viene de una bibliotecaria. Muchas gracias. Y aprovecho para contarles una anécdota cómica de hablando de los criterios de catalogación, digamos, cómo un criterio de catalogación tiene que ser, en primer lugar, replicable, ¿sí? Tiene que poder facilitar el reuso de ese material. Cuando mi hija era chica, ordenó un día la biblioteca por colores. Entonces me puso todos los libros, Mila dice que sí, a Mila quizás también le pasó. Entonces, todos los libros ordenados en un degradé de colores, lo cual hacía completamente imposible encontrarlos con el criterio anterior. Esto quiere decir, cada archivero ordena y cataloga según su propia subjetividad. Por eso, bueno, uno piensa, el compromiso profesional está en poder utilizar un criterio que sea transmisible y que sea defendible, ¿sí? Yo no puedo ordenar antojadizamente los documentos, porque dificulto el reuso, la socialización de ese patrimonio. Bueno, no sé, Milagro. Bueno, no, yo en realidad, ¿qué te puedo decir, Nati? Lo que pienso. Sabes, bueno, mi cariño, mi admiración a tu trabajo, así que desde ya más que grandiosa tu charla y siempre es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Para mí es una gran alegría y un honor haber compartido esto con ustedes, ser invitada, que podamos charlar. Me acerca un poco a toda gente querida y me alivia la cuarentena. Así que agradecida
en lo profesional y en lo afectivo, doblemente, y honrada por esta invitación. Bueno, entonces, ¿querías decir algo, Chonchi? ¿Pedís la palabra? Ah, bien. Bueno, entonces, vamos cerrando, Milagros, de esta hermosa jornada del jueves 29, la tarde, ¿no? Con esta charla, con la primera charla del ciclo de charlas sobre literatura argentina del siglo XIX. Natalia nos propuso en este encuentro ofrecernos algunas nociones teóricas acerca del archivo, también en relación con ello el rol de la prensa en ese enigmático que vamos descubriendo de a poco en otros aspectos, siglo XIX, ¿verdad? Todo un campo para investigar la importancia de esos archivos hemerográficos. Y bueno, fuimos viendo también con Natalia cómo trabajar, cómo operar con los archivos a partir de la experiencia que tiene como investigadora. Y creo que esto también es un aporte muy valioso, sobre todo porque muchos de los estudiantes que están aquí, pueden tomar esa tarea, tomar o ser convocados. Los estudiantes han hecho mucho trabajo de archivo en los proyectos de investigación que hemos tenido con María Esther Gorleri, que ella dirige. Así que bueno, creo que la propuesta ha sido muy enriquecedora y sumamente clara, didáctica, amena. Así que de mi parte, como coorganizadora junto con Milagros, agradecerte también, Natalia, y agradecer la presencia de María Esther, la presencia de Eve Molina, la presencia de Liliana, la presencia de las colegas de esta importante red de estudios de la literatura, de las literaturas de la Argentina. También están colegas, ¿verdad? La profesora Analía Benítez, creo que en algún momento estuvo Bruno, es decir, este colectivo que hemos formado tan importante y que nos concita la literatura argentina del siglo XIX. Muchísimas gracias a los estudiantes. Veo también que hay estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, lo cual, bueno, no, milagro, la convocatoria ha sido excelente, así que agradecerles a todos la presencia. Sí, y nuestra próxima disertante, el 12 de noviembre, también jueves, también 18 horas, será Eve Molina, la doctora Eve Molina, que va a abordar otra temática también de sumo interés y base para nuestro siglo, que es la generación del 37. Así que ya se la pueden agendar, se la pueden apuntar, porque es la próxima de este primer ciclo, de muchos ciclos por venir, en donde pretendemos seguir invitando a tantos especialistas, colegas, de nuestras universidades nacionales del país, que puedan compartir, que ya compartimos sus lecturas en las cátedras y ahora tengamos la posibilidad de escucharlas y profundizar nuestra mirada del siglo XIX, que para nosotras es nuestra pasión. Así que les agradecemos muchísimo a todos los que participaron, por el tiempo, por la predisposición, y esperemos que este tipo de ciclos que se inauguran sean espacios para poder seguir intercambiando, compartiendo y alimentándonos entre todos, y aprovechando también las relaciones humanas que construimos en otros espacios, en favor del trabajo que cada uno hace en sus cátedras individualmente. Así que, de mi parte, es todo. Bueno, ahí quiero mencionar a Gloria Licé, una
escritora, que también la vamos a invitar, por supuesto, y ya está invitada para la charla de EVE, que al menos para los estudiantes de la UNAP viene justa, porque estamos empezando a leer la producción de la generación del 37. Así que los esperamos entonces en la segunda charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, chicas. Un abrazo. Gracias, Nati. Gracias, Eve. Muchas gracias por compartir. No, Gracias. por favor, un gusto. Así me voy poniendo a tono y voy viendo que la vara quedó alta, así que ahora voy a tener que esperar mucho más. No, la vas a superar. Vos sos la maestra. Ya deja de decir eso. Cada uno aprende donde quiere. No, lo que me gustó es que se veían las caras, que no ponen los perfiles. Acá los mendocinos ponen todas las fotitos del perfil, que a veces ni siquiera es la foto, es un avatar o un dibujito, otra cosa, y entonces uno dice, ¿con quién estoy? Claro. ¿Dónde está el ser humano detrás de la máquina? Fue muy lindo ver las caras. Sí, bueno, sí. chicas, un abrazo grande a todas, Un abrazo un abrazo grande. Gloria, una alegría verte.